Buenos días a todos compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a ver cómo funciona o cómo podemos sacarle el máximo provecho a un calibrador o también llamado pie de rey. En el mercado existen tanto digitales como analógicos o manuales y en el que vamos a explicar es el que se puede observar en el video. Es manual y analógico. Tiene una parte móvil y es el que se está moviendo y tiene una parte fija. En esta parte tenemos unas medidas en la parte inferior en centímetros y en milímetros y en la parte superior en pulgada, mientras que la parte móvil dispone de unas medidas en milímetros y lo que se ve que se presiona es un prisionero o una perilla. Y una vez que tenemos la medida, apretar esa perilla y ya para no perder esa medida. Para luego a simple vista mirar qué medidas estamos tomando y en la parte inferior veremos el medidor de profundidad. Con el calibrador podemos tomar medidas internas, externas y también profundidades. También podemos medir longitudes en la parte de abajo del calibrador. Podemos tomar algunas medidas. Ahora la vamos viendo a medida que pasa el video. Con ejemplo, que es como mejor podemos ver el funcionamiento de este calibrador o pie de rey. Y bueno, la diferencia entre el analógico y el digital es evidente porque nosotros visualmente tenemos que tomar y leer la medida, mientras que en el digital hay una pantallita donde aparece la medida exacta que nos dará el propio calibrador. Entonces, evidentemente, es mucho mejor el vernier digital, ya que se prestará a presentar menos errores siempre y cuando esté muy bien calibrado. Una vez que tengamos calibrado el vernier, realizaremos un ejemplo, el cual tomaremos la medida del diámetro externo de un tubo. Este lo colocamos en la mordaza inferior y ya teniéndolo ahí con la parte móvil sujeta, apretamos la perilla. ¿Por qué? Porque al momento de retirar el tubo pueda que se nos mueva un poco la parte móvil y ya difiera un poco nuestra medición. Bueno, ahora analizaremos la medida de la cual tomamos del tubo. Si nos damos cuenta, la parte móvil en el número 0 se encuentra justo entre el 30 y 40, el cual sería el número 35. Entonces tenemos 35 milímetros, pero vemos que está un poco movido. Eso quiere decir que nos falta un poco más de medida. Entonces ahora vamos viendo en los números. Del 1, el 2, podemos notar que en el 2 está alineado la parte móvil con la parte fija. Entonces se puede decir que la medición es de 35.2 milímetros. La medida del diámetro externo de este tubo que hemos tomado como ejemplo de referencia. ¿Verdad que no es tan complicado usar el calibrador? Es bastante sencillo, solamente se tienen que tener en cuenta un par de detalles, ya que es una herramienta que nos permite tomar medidas con precisión. Como se puede observar, el 0 está justamente alineado con la parte fija, donde sería el 35, y ahora tenemos que buscar otras linitas que estén alineadas en la parte fija también para tener las décimas de fracción de milímetro, la cual es la que nos hace falta para obtener la medida con su precisión total. Ahora vamos a realizar otro ejemplo que sería el diámetro interno de este tubo. Colocamos la mordaza superior, abrimos hasta que toque con las paredes y cerramos el prisionero o la perilla. Y ahí tenemos la medida, que en este caso sería el número 0 de la regla inferior, que coincide con el número 30, por lo cual tenemos 30 milímetros. Y ahora tenemos que ver el toro que se está moviendo y se está señalando con el dedo el número 2 de la parte del móvil de los milímetros. Podemos observar que la parte inferior coincide, por lo tanto tenemos que mide 30.2 milímetros. Y ahora por último se va a tomar la profundidad, que en este caso sería la longitud del tubo. Para ello se va a apoyar en un lateral de la parte trasera del calibrador y estiramos lo que es el medidor de profundidad. Con esto podemos saber la medida que nos dará. Se puede observar que serían 45, ya que el 0 está entre el 40 y el 50, concretamente en la mitad, que serían los 45. Ahora tenemos que ver qué rayita de las fracciones o décimas de milímetro coinciden con la raíz de arriba, la cual también sería el número 2. Entonces tendríamos 45.2 de la longitud que hemos tomado como ejemplo o como referencia. Podemos tomar la longitud o cualquier ejemplo, que en nuestro caso sería la longitud del tubo. Depende de cada uno darle el uso que necesite, y también podemos tomar medidas
con la parte trasera del calibrador. ¿Qué tal, compañeras? En este video vamos a observar los principales errores que se cometen al utilizar mediciones con un calibrador vernier. Como primer punto, para iniciar una medición es necesario verificar que el calibrador esté en su punto inicial, que sería la coincidencia de los ceros. Y esto, para continuar, veremos los errores que se cometen al realizar mediciones en los exteriores. Para iniciar es necesario evitar realizar las mediciones con la punta de las mordazas. Es necesario o es correcto realizar las mediciones con el interior de esta para tener una mejor medición y evitar el daño de que es el vernier. A la hora de realizar la medición es necesario no ejercer demasiada fuerza sobre la pieza, ya que esto también podría darnos una medición incorrecta. También es necesario tener una base sólida y que nuestro vernier esté perpendicular a la pieza, ya que si tenemos un pequeño desfase o una pequeña inclinación a la hora de realizar una medición, podríamos tener una medida incorrecta. De esto, para realizar las medidas de los interiores, es necesario tener las mordazas como el primer punto, que estén totalmente cerradas. Para realizar la medición de los interiores, es necesario que la pieza esté totalmente perpendicular a lo que es el diámetro de la pieza que vamos a medir, ya que si tenemos una pequeña inclinación, como lo que era en el exterior, podríamos tener una variación en la toma de esta medida y podríamos tener un gran error en esta medición. Para realizar la medición de profundidades es necesario verificar que la sonda del vernier esté en su punto inicial, apoyándolo solo sobre una base sólida y perpendicular. A la hora de realizar la medición de la profundidad, es necesario que nuestra pieza esté totalmente perpendicular a nuestro vernier y que éste esté totalmente perpendicular a la pieza que vamos a medir. Y si a la hora de realizar esta medida no colocamos bien el vernier a lo que es paralelo a la orilla de nuestra pieza, podríamos tener un error en esta medición, ya que si realizamos mal esta medición inclinando de la manera en que se observa en el video el vernier, tendríamos una mala medición. Por lo tanto, es necesario que el vernier esté totalmente paralelo a lo que es la parte superior de nuestra pieza que vamos a medir. En resumen, para utilizar correctamente el vernier y obtener una buena medición es necesario tener que evitar medir zonas juntas de las notas, así realizarlas con la parte trasera para el interior. Y para la profundidad es necesario tener una base totalmente plana para evitar algún desfase o alguna inclinación del vernier a la hora de realizar la medición. Gracias.